Crecimos pensando que Dios está afuera. Pero, ¿y si siempre ha estado dentro de ti? Entonces, ¿cómo cambiaría la forma en la que vives tu vida? Hoy hablamos de la Cábala, una forma de entender que no viniste a ser víctima, sino a despertar. ¡Comencemos! Hoy nos acompaña alguien con un profundo recorrido dentro del mundo holístico y terapéutico y sobre todo con una calidad humana que se siente desde el primer momento. Néstor Fernández es astrólogo, coach, terapeuta, maestro Reiki, director de Global Stellium, pero más allá de los títulos hay algo que lo distingue profundamente, el don de enseñar desde la claridad y la humildad. Acompaña procesos desde la astrología, la conexión somática y distintas herramientas de transformación. Y hoy queremos explorar con él un tema que a muchos les despierta curiosidad, misterio y hasta un poco de respeto, la Cábala. Néstor, gracias por estar aquí. En verdad estamos muy contentas porque ya estamos acá en este encuentro con este tema tan maravilloso. Y más allá de todo esto que te representa, ¿quién es Néstor Fernández en este momento de su vida? Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación. Estoy sumamente agradecido, feliz de poder compartir, digamos, parte de mi investigación y de mis experiencias, porque lo que más me agrada de estos encuentros, que son maravillosos, enriquecedores para quienes nos escuchan, es que lo que yo puedo compartir tiene mi propio testimonio vivencial, experimental y profesional, porque siempre me nutro de todas las vías posibles, además de mi intuición, que me ayuda a canalizar conocimiento e información para poder transferirlas. Evidentemente que la parte científica y cabalística, profesionalmente hablando, pues también me llama mucho la atención. Por lo tanto, es un criterio que me he ido formando a lo largo del tiempo. ¿Quién soy hoy? Básicamente soy un estudiante y seguiré siendo un estudiante eterno porque siento que es la única forma de seguir aprendiendo. Cuando nosotros no nos ponemos límites de aprendizaje y estamos abiertos permanentemente a recibir información del cielo, de la tierra, de la gente, de nuestras propias experiencias, yo creo que esa es la única forma de evolucionar y de avanzar en este camino, en este recorrido que hace el alma encarnada aquí, en este paraíso terrenal tan hermoso que es el planeta Tierra. Pero tenemos que estar claros que somos aprendices eternos. Por lo menos esa es mi percepción y esa es la forma como yo me veo. Un alma inquieta en proceso de aprendizaje permanente, abierto a los cambios, a corregir, a rectificar y a estar en ese proceso evolutivo constantemente. Por eso que me siento estudiante eterno, un gran investigador, y además de la intuición, como les había comentado también, pues me apoyo en la parte científica, profesional y de otros maestros y sabios de la Kabbalah, que por supuesto nos dan una perspectiva también muy seria y muy respetable sobre el trabajo que de alguna manera vengo a desempeñar. Entonces, aquí estoy para ustedes para compartir esto que he investigado, vivenciado, experimentado en mi cuerpo, en mi mente, en mi alma durante estos años de estudio y de investigación. Entonces, somos estudiantes. Este equipo, aquí estamos aprendiendo ustedes de mí, yo de ustedes, porque el conocimiento es ilimitado e inacabado. O sea, Me eh, encanta, me encanta ya, ese concepto de que eres un estudiante, porque viéndolo bien es así, somos estudiantes. Allá el que se abra a aprender y el que no, cada uno con su tema, ¿no? Néstor, gracias por estar aquí. Gracias, gracias, gracias. De verdad que nos ha costado, hay que decirle a la audiencia, o sea, entre Mercurio retrógrado, entre la tecnología, entre el tema que tiene una carga energética, siento yo bien, o sea, viene con fuerza aquí. Entonces, pero gracias, gracias, gracias por estar aquí. Te quiero preguntar, ¿cómo llega la cábala a tu vida? mira, yo creo que la cábala, y siento, así lo siento aquí muy adentro, que la cábala siempre ha estado, no solamente en mi vida, ya van a ver que en la vida de ustedes también. Mm, Pero la descubrí a través de la astrología, fíjate cómo es
Desde muy adolescente siempre me gustó el árbol de la vida, los símbolos cabalísticos, el Maguen David, ¿verdad? Las estrellas de 6 puntas. Yo decía, eso tiene un simbolismo tan hermoso, ¿verdad? Pero lo decía desde, no desde el conocimiento académico, sino desde mi percepción sensorial. O sea, me agrada tanto ese triángulo hacia arriba y hacia abajo, ese símbolo que es de la bandera de Israel, ¿no? En el centro, que no es de Israel, porque eso es geometría sagrada. Pero digamos que, bueno, ese simboliza de alguna manera ese gran territorio por allí. Y el árbol de la vida, yo decía, me llama la atención, ¿verdad? Que después seguramente vamos a abordar un poquito más esto, pero fue a raíz de eso. Cuando yo entro a estudiar astrología, hace unos cuantos años ya, 10, 11, 12, doy con la astrología cabalística. Y entonces observo que la astrología cabalística me brinda algo distinto. Es decir, salgo de la astrología convencional, predictiva, que te influye, a una astrología trascendente, o sea, que te permite elegir. Es decir, si bien es cierto que está una información celeste, unas energías de los astros, las estrellas, generando su trabajo, haciendo una energía maravillosa, también es cierto que entonces yo puedo elegir cómo esas tormentas, ese clima, me afecta o no. O sea, entonces la astrología cabalística me enseña a trascender circunstancias, no a ser víctima de ellas. Entonces, ahí llegué a la Kabbalah. Para poder estudiar la astrología cabalística, evidentemente necesité encontrar un soporte de la base histórica, ¿sabes? Cultural, científica, porque la Kabbalah es científica, no es para nada una superstición o, ¿verdad? O un simbolismo allí eh, que no tiene utilidad, sino al contrario. O sea, es rica en simbolismo, pero eso refleja una realidad interna, no externa. Y eso es lo que siempre a mí me llevó a inspirarme, no solamente en la Kabbalah, ¿sabes? Como lo dijo Natri al principio en su presentación, gracias por las palabras hacia mí. Todo lo que hago lo hago desde una inspiración distinta, buscando la trascendencia, saliendo de esa zona del victimismo y convirtiéndonos en arquitectos y creadores de nuestra propia realidad. Entonces yo siento que la Cábala a mí me permitió pues encontrar ese norte, esa dirección, darle sentido a pues a ese conocimiento tan maravilloso en combinación con la astrología. Entonces fue a través de la astrología hace muchos años que llegué y por respeto y obligación a la ciencia de la Cábala, pues no podía, digamos, avanzar en la astrología cabalística sin manejar lo que era la Kabbalah, sus principios, ¿sabes? Sus valores, los pilares que sostienen la Kabbalah y toda su historia, por supuesto, que es rica, enriquecedora y que nutre mucho el espíritu a la hora de nosotros avanzar por este sendero cabalístico en el que todos estamos transitando de alguna manera, por esos senderos de la vida. Mm, Mira, bueno, vamos a empezar a destapar, empezar a sacar las capas de esto. Yo no sé nada, pero nada de la Kabbalah o la Cábala, como se diga. Si me tuvieras que explicar, si nos estamos tomando un café, yo te digo, Néstor, échame ese cuento de cómo es la Cábala, ¿qué es eso? Cuéntamelo todo y exagera. Maravilloso, mira. Lo primero que te diría es que tenemos que saber qué es Kabbalah, o sea, esa palabrita, ¿verdad? Que es una palabrota más bien, es un gran término porque ella es la clave para todos quienes nos están en este momento escuchando, es la clave para comprender lo que es verdaderamente la Kabbalah y no confundirla con otras cosas que ya más adelante vamos seguramente a tocar, ¿verdad? En este encuentro. Pero Kabbalah, el verbo Kabbalah viene de una raíz hebrea que es kibel, con K, que significa recibió. Y a la vez viene de un verbo hebreo que es lekabel, que significa recordar. Entonces, como recordar lo que recibió. O sea, entonces una información que se recibe de las esferas superiores de conciencia. Entonces, la Kabbalah es igual a recibir. Ya con esa frase te haces una idea de que no es un conocimiento que se busca como tal, sino que tenemos que estar abiertos en conciencia a recibir. Por lo tanto, para la Kabbalah, aprender
es recordar, ¿ok? Y cuando entonces decimos que es recordar, decimos que es acordarse, es decir, que nos ayuda a recordar quiénes somos en realidad. Pues, inmediatamente, ¿verdad? Eso nos lleva a pensar que la Kabbalah, además de ser una tradición mística, porque es hermosa toda su configuración filosófica, teosófica, teológica, es hermoso, ¿verdad? A la vez nos recuerda que el verbo kibel es recepción y acuerdo. Y lev, la parte final de Kabbalah, del verbo lev, es corazón y centro. Entonces podemos decir que la Kabbalah es como una forma de reconciliarnos con nosotros mismos y salir de los velos de la ignorancia para acercarnos a nuestra esencia, que es el verdadero autoconocimiento. Ok, Néstor, y bueno, es que así como tratando también como desmenuzar esto, bien bonito el significado, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que no sería Cábala? O sea, ¿es religión? ¿Es místico? Dijiste que es místico. ¿Es filosofía? ¿Es una herramienta de autoconocimiento? Es de, hay que definir algunos términos, que es importante la pregunta. Yo creo que la pregunta, todas son importantes para, y útiles, ciertamente, pero esta es fundamental para la audiencia. Sí. Primero, no es religión como tal. No necesitas profesar, ni ser judía, hebrea, o tener un contacto con el Medio Oriente, o que la Kabbalah no es religión. No tienes que cambiar tus creencias que tengas en este momento, ¿verdad? Todos nosotros, sino que es la ciencia del alma. Por lo tanto, no es un dogma. Vamos a derribar esos mitos, ¿verdad? En este momento. Tampoco es magia ritual, no es hechicería, porque no se trata de tener ese ornamento de figuras, de abarrotarnos, ¿sabes? Que son hermosas, porque a mí me encantan. De hecho, las dibujo en mis clases, pongo a los estudiantes a que las también hagan de geometría sagrada, cabalística. Pero más allá de eso, siempre hago hincapié en que cuando tú te enfocas en lo externo mucho, en esa parte externa, entonces vas quedando como una superstición. Y la cábala no es superstición. La cábala opera sobre la conciencia, no sobre el ego. Entonces, por eso es que es muy profunda, porque te invita a revisarte, te invita a entrar en ese LED, en ese centro crístico, en ese corazón, ¿verdad? Para poder encontrar tus propias verdades, pero las tuyas, porque no hay una verdad absoluta. Entonces, allí de Natalie y Néstor tienen una gran verdad interna que es propia de su alma, encarnada en este plano y que necesita dilucidar, descubrir para poder iluminar y accionar en propósito. No es una moda, vamos también a eso de celebridades que he visto por ahí últimamente, ¿verdad? Eh, bueno, está bien, todos tenemos derecho a incursionar, pero cuando tú ves cómo algunas redes, algunas celebridades comienzan a vender la cábala de una manera como excesivamente materialista, en donde como que miren el imperio que he construido y el imperio interior, ¿quién lo revisa? ¿Cómo está esa alma realmente, ¿verdad? Viviendo en qué hermoso que tenga sus bienes materiales, porque precisamente también todos vinimos también a tener abundancia y prosperidad. Pero cuando tu enfoque para llevarlo a las redes masivamente es solamente el material, ahí hay que tener cuidado y no confundir, ¿verdad? Ese progreso exterior, que es hermoso y bienvenido sea, con la evolución interna del alma en su camino evolutivo. Y otra cosa que no es Cábala es la adivinación. Cábala no es adivinación tampoco. No adivinamos el futuro. Construimos a través de la rectificación de nuestras acciones. De hecho, hay una palabra hermosa que te la voy a comentar ahorita cuando te diga lo que sí es Cábala. Que hermosa para los que estamos despiertos y conscientes, y sé que ustedes también lo están, y todos los que nos están escuchando porque por algo están aquí, que es Tikkun. Tikkun es rectificación del alma, es un término que lo van a escuchar a partir de ahora seguramente, por los logaritmos que nos leen, como que las conciencias por allí, toda esa red que está instalada en nosotros, van a ver mucho ese término que es Tikkun, con K, que tiene que ver con ese proceso que toda alma encarnada vino a desarrollar.
que es rectificar. Algunos le llaman karma, pero yo prefiero decir rectificación del alma. Ese proceso de corrección de lo que traemos como alma, que nos toca como tarea limpiar, equilibrar, armonizar, sanar, entender, ¿verdad? Para poder ascender de un plano hacia otro más elevado. Entonces, eso es lo que no, lo que yo diría que no es Kabbalah. Ahora, si quieres, tú me dices, si quieres que te explique que sí es Kabbalah. Claro. Pueden decir Kabbalah o Kabbalah, que Nayibi comentó que, ¿cómo se dice? No, pueden decirlo a propósito del acento, Kabbalah en español, con C y B alta, y Kabbalah lo escriben de miles de maneras, con dos B, con K, con doble L, con una sola L al final, con una H. No se preocupe por eso. Sabemos que la Kabbalah o la Kabbalah, y como la escriben, y van a encontrar muchos autores sabios, expertos que la escriben diferente, así que por ahí no se preocupe. Como le salga naturalmente, ese es el acento y esa es la forma como la pueden nombrar. Entonces, ¿quieren que les diga lo que sí es Kabbalah? Sí. ¿Sí? Claro. Fíjense ustedes para que de una vez esto, ¿verdad? Produce como que una claridad, empieza a quitar esos nudos que muchas personas tienen cuando le hablan de Kabbalah o Kabbalah. Y empieza de alguna manera la gente a tomar conciencia y decir, wow, pero esto es un conocimiento que me sirve a mí. Yo lo puedo usar para mi autoconocimiento, para emprender un viaje interior o para seguir sumando a mi viaje que ya emprendí. ¿Por qué no? Porque no significa que tengas que renunciar a ninguna religión, a ninguna fe particular que tengas, a ninguna creencia. Porque la Kabbalah lo que sí es tecnología de conciencia. Porque es el estudio, es una tecnología porque es el estudio de las leyes, esas leyes invisibles que rigen todo el universo. Por eso siempre he dicho que la Cábala es el instructivo o el manual del universo, porque ahí está todo. O sea, no hay nada, le puedo decir, después de este tiempo que he estado estudiando, que no hay nada en esta encarnación, en este plano de conciencia, en este mundo tridimensional, que no tenga una explicación en la Cábala. Absolutamente todo se encuentra explicado allí en esta gran ciencia del conocimiento, como yo le llamo cariñosamente. Es como la ciencia, que es como la madre del conocimiento, porque bueno, ya le voy a decir de alguna manera por qué eh, es tan rica en conocimiento evolutivo, que también es un mapa de autoconocimiento, porque como le dije, es como un manual de instrucciones, ¿verdad? Que nos entregaron al nacer. Nosotros traemos una preconfiguración, si es cierto, ¿verdad? Sí es cierto, y eso lo saben todas las ciencias esotéricas y espirituales y todas las escuelas, eh, pues, del mundo holístico, saben que sí traemos algo predeterminado, pero eso no es definitivo, porque justamente aún cuando venimos a experimentar ya hay un plan para nosotros, el plan de Dios, el plan divino, hay, ¿verdad? Hay un trabajo, una tarea pendiente que nosotros tenemos que revisar muy responsablemente, ¿sabes? Con mucha responsabilidad, porque eso es lo que hace que nosotros podamos luego avanzar hacia ese nivel, hacia mi yo superior, hacia un nivel de conciencia que me dé paz y armonía, que me dé equilibrio en mi vida interior, porque no hay mayor comodidad, paz y riqueza que sentir esa paz y ese equilibrio que todo ser humano, toda alma quiere. Esa es la mayor riqueza, que es invaluable, que no hay forma de compararlo con otra cosa material, es sentir esa paz y ese equilibrio. Y en la Kabbalah eso lo explican muy bien. Hay una esfera de conciencia que se llama Tiferet, que es el centro de ese árbol sefirótico, que son, ¿verdad? Esas esferas, son 10 esferas que representan ese gran proceso creativo, ¿verdad? Y en el centro, justamente, ¿verdad? Está esa esfera que representa el corazón, que se llama Tiferet, o Tiferet, también le dicen. Entonces, desde allí se irradia esa energía que te conecta con todos tus senderos y todos tus caminos. Es como decir, cuando tú conectas con el corazón, ahí vas a encontrar las respuestas más acertadas y exactas, digamos, para tu camino evolutivo.
Eso es lo que llaman, estás hablando ahí del árbol de la vida, porque yo Sí, tuve que leer un poquito, ¿no? Estás hablando un poquito del árbol de la vida. Ok. sí, ahorita la ventaja que tenemos es que podemos hablar algo aquí y la audiencia puede ir inmediatamente, teclea y va a encontrar gran información con respecto. O sea que podemos nombrarlo aunque no pongamos imagen. O no sé Ujú. si de repente ustedes pues Le comentarán más met- adelante algo. Ajá. en la edición le metemos el árbol. Ahí está la cosita, la fotico. Y es maravilloso porque ese es el proceso a través del cual la Kabbalah es la herramienta principal, a través de la Kabbalah, o a través de la cual la Kabbalah se expresa como herramienta para ayudarnos a trascender el árbol de la vida, las letras hebreas. Son dos cosas maravillosas, importantísimas, que la Kabbalah te brinda, que te da información para tú poder interpretar y transformar tu destino en, en un camino de luz, en un camino productivo, eh, de grandes logros internos y externos también. Es decir, Néstor, si yo quiero comenzar a estudiar Cábala, iniciaría por estudiar letras hebreas y el árbol de la vida. Sí, el árbol de la vida es una herramienta que te va a dar toda la información desde el proceso de la creación, desde que ese Dios fuente tuvo una idea, ¿verdad? Tuvo un deseo, un designio, como digo yo, de mirarse a sí mismo, de recrearse y saber qué es vivir en un cuerpo material y saber cómo él, ese amor infinito, esa luz ilimitada que es, podía manifestarse en un plano más denso y poder mirarse a sí mismo y saber qué es sentir a través de la piel de un cuerpo. Y entonces, ese proceso creativo, por supuesto, cuando ocurre ese gran momento, sin zoom, le llaman en Kabbalah, no sé, podrá ser parecido al Big Bang, quizá. Ese sin zoom, ¿verdad? En donde allí ocurre esa gran luz, en donde empieza un proceso, en donde de alguna manera esa gran fuente divina se empieza ese proceso de decantación, ¿verdad? Y pues desde ser una luz infinita a ser pues un mundo material al que le llaman reino, porque Malkuth, que es la última esfera, que es ya, digamos, ese producto, ¿verdad? Ese proceso que decantó desde una idea, ¿verdad? Y empezó todo un proceso a través, ¿verdad? Fíjate que Dios tuvo que, primero es la involución, porque Dios se decantó, Dios se degradó desde esa fuente infinita de luz, el Ein Sof, que está por encima de la primera esfera, que es la mente primordial, ¿verdad? Él tuvo que degradarse, decantarse, volverse denso para poder llegar a materializarse en esto que somos nosotros, ¿verdad? En un cuerpo físico, en este mundo físico. Pero que en el fondo seguimos siendo una idea de él. Vivimos dentro de un pensamiento, dentro de un sueño, dentro de una simulación, por decir algo, dentro de un juego que el mismo Dios creó. ¿Por qué? Para poder experimentarse a sí mismo y sentir lo que significa entrar en una tecnología como la nuestra, que es la más avanzada. El diseño humano es lo más avanzado que existe en términos de creación, de existencia. Por algo, algunos expertos en la Kabbalah hablan de dioses creados. Somos dioses creados. Mucha gente que no le gusta, la gente que tiene exceso de religión en su ADN, de una vez ve como que si nosotros fuéramos algo distinto a Dios. Y justamente nosotros somos, ni siquiera somos fragmentos, somos parte de su esencia indivisible, para que ustedes sepan, indivisible, no estamos separados de Dios, no estamos él arriba y nosotros lejos pidiéndole algo, no, absolutamente. Bueno, fíjense ustedes, el Maestro Jesús lo dijo, el reino está dentro de nosotros, a eso se refería, y la Kabbalah en su estructura cognitiva, en su conocimiento maravilloso, lo demuestra hasta científicamente, porque la Kabbalah incluso ya tiene bases científicas con relación a una cantidad de cosas, empezando por la anatomía humana, porque también en ese árbol que comentaban allí también está representada la anatomía humana, empezando por el cerebro, decantándose hasta abajo, y la última esfera del árbol de la vida serían los pies. Entonces, así como que ligeramente para que se visualicen que en esa esfera está nuestra, nuestro diseño humano, que es igual
al diseño que Él creó, con la diferencia de que nosotros tenemos emociones, sentimos, y ahí está la prueba de nosotros, la parte emocional. Entonces, pero, como dicen las leyes, como es arriba es abajo, en esa primera esfera de conciencia, donde está Keter, que es la primera esferita, ¿verdad? Que compone ese árbol, la que está arriba, que es, ¿verdad? Esa voluntad primordial, ¿verdad? Es como decir, el Adán Kadmon, digamos que es el hombre perfecto, pero holográfico, sin cuerpo. Y la última esfera, que está bajito, la última, que es Malkuth, sería ya el mismo, pero con cuerpo, con órganos, sistemas, vísceras, sistema nervioso, sentimos. Nos dieron todo para volver a conectarnos con esa fuente infinita. Tenemos chakras, tenemos centros de energía, tenemos ya hoy día con la neurociencia, pues más fascinados podemos estar sabiendo que cada órgano tiene un sentimiento, que cada una de estas ruedas eh, maravillosas energéticas nos lleva, ¿verdad? A través de esa energía a conectarnos con la fuente, pero que tenemos un proceso, una gran responsabilidad, que sería de alguna manera el cuarto punto, Natalie, de la pregunta. Sería, lo que sí es Kabbalah sería ser responsables. La Kabbalah habla de responsabilidad propia, asumir nuestra vida, nuestra realidad, ¿verdad? Y no ser un efecto de ella. Nosotros somos la causa de nuestros cambios, de nuestras transformaciones, de nuestras mejoras internas. No somos efectos, somos causas. Y si nosotros nos convertimos en arquitectos de nuestra propia vida, nosotros podemos construir y ordenarle a las estrellas y a los astros que actúen, y a los astros que actúen a favor de nosotros. Porque tú eres el creador, tú manejas la energía. Entonces tú no eres una víctima de tu configuración astrológica. Eso es una astrología convencional. No, tú eres el guardián de tu energía, eres el arquitecto, el diseñador de lo que tú quieres para tu vida, y eres tú quien elige cómo actúa un planeta, una estrella o un asteroide en tu vida. Tú los gobiernas, según la Kabbalah moderna, avanzada y trascendente, que es la que yo manejo y la que yo imparto a nivel de académico. Néstor, Entonces, perdón, allí. No, que yo en estos días escuché algo que me fascinó y con lo que tú estás diciendo lo recordé. Alguien comentaba que, claro, siempre ha habido como mucha confusión con el tema de la separación, o sea, de sentirnos separados de Dios. Entonces alguien decía que Dios no se separó nunca, se individualizó en cada conciencia, en cada ser, en cada experiencia. Entonces, con esto que estás contando, porque claro, una de las preguntas que nosotros acá nos estábamos haciendo era qué dice la Cábala, ¿por qué estamos aquí? Ahorita tú estás hablando de la responsabilidad. O sea, de alguna forma, se me ocurre como para ayudar una lluvia de ideas a esa respuesta de por qué dice la Cábala, de por qué estamos aquí. Una responsabilidad sería recordar. O sea, me llega eso, pues sí sería, pero qué más dice la Cábala? ¿Por qué estamos aquí? O sea, como para qué, ok, Dios se decanta, viene todo ese proceso, se quiere experimentar, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué viene ahora? La responsabilidad de encontrarnos, de reconocernos y de, cuéntanos qué dice. Muy acertada tu percepción. Entonces ya sé que estás atenta a lo que hemos conversado. Sí, Dios se individualizó, Dios se plantó en el ADN de cada ser humano que existe. Por lo tanto, nuestra máxima responsabilidad y nuestro deber, por ese compromiso, esa gran fuente divina que nos creó, o que de alguna manera, bueno, le otorgó el poder a otro Dios más cercano, un poco más cercano, que hiciera el trabajo, ¿verdad? Que esa parte es muy linda también de comentarle. Se la voy a resumir rápidamente ahorita. Pero esa es la misión de nosotros. Si Dios se atrevió, vamos a decir, hablarlo así muy natural, tuvo esa valentía para reproducirse de alguna manera y expandirse en todo lo que es este universo creado. La mínima responsabilidad, que tú lo acabas de decir muy bien, que tiene cada ser humano que existe, es volver a la fuente que nos creó. Es lo mínimo
que todos podemos hacer. Es decir, tomar esa responsabilidad, crear conciencia, rectificar, porque no es la primera vez que estamos aquí, rectificar y limpiar un poco eh, esa experiencia que traemos, ¿verdad? Nosotros, de vidas pasadas, que por supuesto aquí se confluyen todas las vidas en esta vida, por eso es que es importante sanar aquí. Si el ser humano, Natalie y Nayibe, tuvieran la conciencia, mira, de verdad, de saber que vivir es la oportunidad, es lo más grande, el regalo más grande que la divinidad, que ese Dios Padre, que ese Dios Fuente pudo habernos dado. Tú sabes la oportunidad que tiene un alma encarnada de hacer aquí obras buenas, accionar en propósito, ayudar a otros, dar, recibir. Es algo que para mí eso no tiene parangón, no tiene precio, no hay con quién comparar eso. Y cuando tú despiertas a esa realidad, tú dices, wow, lo mismo que puedo hacer yo es fusionarme con esa fuente de donde vine. O sea, a eso vine, a volver a ese proceso ascensional, porque acuérdate que el proceso de creación es descendente, es involutivo, porque Dios se vino en ese proceso, ¿verdad? Degradando y decantándose, hizo como ese sacrificio divino, por eso que sacrificio, por ahí de alguna manera hay algo de eso. Y nosotros como almas de aquí abajo, vamos a ese proceso ascensional, ¿verdad? A conectarnos con esa fuente de amor y de luz que nos creó, que nos diseñó y que pues es lo que nos hace de verdad seres humanos con una gran tecnología como les comentaba. Tenemos todo el aparataje, toda la tecnología que el alma necesita para llegar a la fuente, todos. Y algunos dirán, bueno, por allí no, aquí estamos en una simulación, que todo es un encierro, que aquí no hay escapatoria. Yo les digo, depende. Si, si esa es la elección tuya, ¿verdad? Porque hay otra cosa importante aquí que hablar, el libre albedrío. Cuando tú encarnas, ya el libre albedrío sucedió antes, porque tu alma fue evaluada previamente para saber qué te correspondía por esas leyes de causa y de efecto experimentar en esta vida que estamos aquí. Ustedes y yo y tu audiencia que está escuchando lo que estamos experimentando en esta vida. El libre albedrío no es manipular, rechazar, no es tanto elegir incluso, para que se quiten, vamos a desmitificar eso, no es tanto tomar decisiones, elegir, que sí, ahí hay algo de eso. El libre albedrío es cómo nosotros abordamos esas experiencias y esas circunstancias. Desde qué nivel de conciencia tú asumes cada hecho, cada acción, cada evento que transcurre en tu vida. Ahí tú estás ganando méritos, como hablan los cabalistas, vas a escuchar mucho eso, ¿verdad? Porque no es que ser bueno o malo, eso no te define una mejor persona, es vivir en conciencia. Porque fíjense ustedes, no sé si es verdad, para aclarar algo aquí rápidamente, el árbol de la vida tiene 3 columnas, una columna derecha que es una columna de amor, de misericordia, de bondad, que representa el pilar masculino, ¿verdad? De ese gran árbol. Un pilar izquierdo que representa el pilar femenino, que es del rigor, la severidad y las leyes. Y un pilar central, que es el pilar del equilibrio, o la columna del equilibrio. En donde todo allí, ¿verdad? Es como quien dice, de hecho representa incluso también la columna vertebral del ser humano para llegar a la fuente divina, que es la primera esfera que está arriba, por decir algo, de nosotros, la corona. Entonces también, para tú llegar a esa fuente, vas a pasar desde la base donde estamos, que es la tierra, Marcos, ese cuerpo, estos cuerpos son vasijas, por supuesto que contienen el material tecnológico necesario para alcanzar la divinidad. Nos toca ir desde el centro, de la última que está solita abajo, ir paseando por el pilar como una kundalini. Yo tengo que dar, recibir, por también hay un nivel de exigencia, responsabilidad,
entrego todo mi amor, pero también tengo que poner límites y respetos. Entonces voy subiendo, puedo ser muy creativo y tener muchas ideas más arriba, pero del lado izquierdo me dicen, estructura eso, formalízalo. Hasta que cuando tú equilibras esos dos pilares, derecha e izquierda, ¿verdad? Alcanzas ese centro, ese punto central que sería DAD, que es una esfera que es invisible, que no está dentro de las 10, sería la 11ª, pero ella la demarcan como un cerebro cósmico, que es la supraconciencia, que es cuando tú alcanzas ese nivel, ya tú has encontrado un equilibrio en tu vida. Entonces, aprender a decir sí con amor y también no con responsabilidad cuando toca. Entonces, ser muy buenazo te lleva al exceso de un lado de la columna, del lado derecho, quizás sacrificando muchas cosas tuyas personales y siendo extremadamente riguroso y estricto y estructurado también te lleva a ser muy rígido e inflexible. ¿Qué es lo mejor? Ir por el canal central, como habla también el Tao y las culturas orientales hermosas. El canal del centro, que llama el budismo, el camino del centro, le dice el budismo. Entonces, todas las religiones confluyen en la Kabbalah. Tú puedes explicar la religión que tú busques, la que sea, la más recóndita que no la hemos estudiado mucho. Y cuando le aplicas los principios cabalísticos, te vas a dar cuenta, wow, la Kabbalah lo explica muy bien. O sea, sí hay allí una información maravillosa en ese gran árbol, que es nuestra herramienta de trabajo interno, porque cada esferita es una esfera de conciencia. No es que son casas separadas una de las otras. Yendo a lo que decía Natal, eso es una unidad que se manifiesta en diferentes niveles de conciencia. Simplemente son emanaciones de una misma conciencia que están allí y que nosotros podemos habitar en algún momento una de ellas porque nos corresponde rectificar, aprender allí, como otras veces nos pasamos para otro nivel de conciencia donde estamos más en la justicia, en el rigor, construyendo, estructurando. Y alguna vez te toca es dar amor, misericordia, sanar a otros, acompañarlos, que es el lado derecho de ese gran árbol de la vida. Entonces, fíjense ustedes cómo ahí está todo. Y el canal de centro sería como tu columna vertebral, donde conectas ya con esa gran esfera iluminada, arriba solita, así como está Malkuth, abajo que es la tierra, el reino creado, arriba solita, la que está solita sería el espejo, sería la que está en oposición completamente a 180 grados de la de abajo, ¿verdad? Entonces es como que mi opuesto complementario. O sea, yo no puedo vivir solo del cuerpo, tengo que alimentarme del espíritu también. Entonces es muy hermoso. Fíjate también algo para cerrar esta parte, que arriba en la esfera Keter, la máxima de iluminación, ahí rige Metatron. Y se dice que Metatron, ¿verdad? Bueno, fue el, el que abogó por Dios para traspasar el conocimiento cabalístico de boca a oído a los primeros sabios que fueron elegidos para eso, al hombre, por decir algo. Y Malkuth representa a Sandalfón. Y se dice, según pues, las historias y los estudios, que son hermanos gemelos. Uno con cuerpo, que sería nosotros, abajo Malkuth, y otro sin cuerpo, que sería Keter, la esfera que es la corona, la que representa ya lo que es la mente totalmente iluminada y el hombre perfecto, holográficamente hablando. Entonces, por ahí tienen también ese dato. Mi cerebro geminiano está a 2000 por hora con 250.000 preguntas. Yo estoy aquí, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? No, presta atención, presta atención. Bueno, yo me quedé que la Kabbalah, porque estamos aquí, es para expandir nuestra conciencia, porque somos esencia, somos parte de Dios o el Creador, y es expandir, cuando nos expandimos nosotros, Él se expande y estamos todos interconectados. Y es responsabilidad de cada uno trabajar esa conciencia. Entonces, hablaste de el libre albedrío, porque era una de las preguntas, cuando tú dijiste, vamos a hablar del libre albedrío, yo dije, esa me leyó el pensamiento. Entonces, pero también hablas de la elección. Entonces, para mí, yo soy muy de que cada uno elige lo que quiere. Sí. Y cada uno elige cómo reacciona, cada quien elige cómo ve una situación, cada quien elige... Pero entonces me confundí ahí cuando empezaste a hablar que no es solamente la elección, que es el libre albedrío. Entonces me quedé así como que, bueno, ¿qué? ¿Me puedes explicar eso ahí, cómo le explica la Kabbalah? Es hermoso. Bueno, la Cábala
digamos, la astrología cabalística trascendente. Porque sí te voy a hablar de que yo tengo mi propia metodología, que es una fusión de la tradición versus lo moderno, porque de alguna manera esta metodología me permitió a mí llevar desde esa tradición mística, hacerlo digerible para la mujer y el hombre de hoy. Porque si yo me pongo a hablar aquí de un montón de cosas que son propias de la tradición, sé que no va a ser tan fluido como lo estamos haciendo ahora, hablando en los términos en que el hombre y la mujer de hoy, despierta y despierto, pues van a captar de alguna manera con mucha más facilidad este conocimiento. Algunos sabios de la Kabbalah dicen que el libro de Dios no existe porque ya todo viene predeterminado, partiendo de uno de los pensamientos de esa idea, de algunos pensadores cabalistas, ¿verdad? Todo es válido. Yo nunca acostumbré, por eso creo que he ido integrando la información de una manera armónica, porque no ando debatiendo ni contradiciendo, voy trabajando con lo que mi sentir y mi propia experiencia te pueden compartir, más que por lo que digan los libros o los libros sagrados. Es mi experiencia personal en estos años, 12, 13 años que he estudiado con mucha más atención a la cábala que antes, porque desde el año 2000 estoy más o menos ahí, pero desde hace 12, 13 años profundicé en este campo, ¿no? Y el libre albedrío se puede asociar a la forma como cada uno de nosotros asume y responde ante una circunstancia determinada. Y aclarando tu inquietud, es que no es tanto las decisiones que tomo, porque nosotros tomamos decisiones hasta desde que abrimos los ojos de cómo nos vamos a lavar la cara, cómo nos vamos a levantar, con qué pie vamos a poner en el piso, desde que nosotros amanece el día y abrimos los ojos al sol, desde ese momento ya estamos decidiendo qué voy a desayunar, qué voy a hacer, cuál es mi plan. Entonces nosotros estamos decidiendo cada momento. ¿Qué es lo que dice el cabalista? ¿Cuál es el trabajo y la responsabilidad de nosotros? El cómo. Cómo tú afrontas, desde qué frecuencia, desde qué perspectiva, ¿verdad? Y desde qué vibración tú vas haciendo esas elecciones. Eso sí es importante. Porque acuérdate qué es lo que queda en el cuerpo causal, que es el único cuerpo de los 7 cuerpos etéricos que no, o de los 7 cuerpos que nosotros manejamos. Todas ese cuerpo causal, allí queda grabado todas las memorias en a manera de frecuencias, de vibraciones que nosotros ejercimos en acciones aquí en este plano. Entonces, es tu vibración, es tu frecuencia la que crea y va creando tu realidad como tal. Las decisiones, bueno, si las decisiones están impregnadas de certeza, de fe, de una clara convicción, ¿verdad? Tuya, de que esa es la decisión que te vibra a ti y que te hace sentir bien, ahí tú estás trabajando una nueva realidad y no estás siendo víctima del libre albedrío, porque quizás traes una configuración, una preconfiguración en donde tienes un temperamento, un carácter, una naturaleza que te obliga a hacer de una forma, pero en el destino, en las pruebas que nos pone la divinidad, está todo lo contrario. Entonces, la forma como tú asumes a ese contrario, a esa circunstancia que no te gusta, y cómo tú la traduces en lección aprendida, es la clave para avanzar. Es la vibración y la frecuencia y el cómo Nayibe, Natalie, Néstor y toda la audiencia toma decisiones desde qué punto de vista. Si desde una frecuencia de integración, de aceptación, de saber que eso es lo que toca, lo que es, y yo volverme un arquitecto y un diseñador de ese nuevo camino que me está poniendo allí enfrente esa realidad, o la asumo desde la víctima, desde no, eso me toca porque eso viene así de preconfigurado. Ahí me tocó eso, ¿qué más? ¿Me toca aceptar eso? No, no se trata de aceptar y conformar, se trata de reconocer en conciencia que yo tengo que hacer un trabajo allí. Yo tengo que Bueno, transformar, y sí, yo voy aquí a hacer, si yo me estoy poniendo con el que está oyendo este cuento, ¿no? El que está escuchando este episodio,
y está comenzando con el despertar de la conciencia. Y tiene el ego ahí, tú sabes, bueno, ahorita me puedes contar qué dice la cábala del ego, ¿no? Pero está el ego ahí y el ego, pero ay, ¿esto cómo va a ser? ¿Y cómo hace uno para desarrollar esa conciencia? Eso no entiendo. Entonces, ¿cómo comienza alguien a empezar a elegir desde otra frecuencia, desde el punto de vista de la cábala? Porque claro, como dices tú, cada religión, cada doctrina o cada enseñanza que uno, o filosofía, habla de una manera distinta, que al final todos los caminos conducen a Roma, como dicen en criollo, ¿no? Pero desde el punto de vista de la cábala, ¿cómo comienzo yo, si estoy escuchando esto por primera vez, a despertar esa conciencia y empezar a tomar decisiones o no dejar que el libre albedrío sea como que lo que rija mi vida y empezar? ¿Cuál es el pasito de bebé? El primero, tomar conciencia de que nosotros no venimos a ser víctimas de nada ni de nadie. Porque hay una parte que se enseña en la Kabbalah en donde hay 3 pruebas que ocurren durante ese proceso evolutivo ascensional. El primero ocurre en tu mundo emocional. Cuando tú eres capaz de gestionar, primero de sentir, es imposible despertar sin sentir. Cuando tú aprendes a reconocer tus experiencias somáticas, intuitivas, y empiezas a el darse cuenta que habla Osho, que no es más que percibir tu realidad, no la que te dicen las redes sociales, no la que te dice el sistema, las élites, sino la tuya. Cuando tú te sales del montón y empiezas a tener un criterio en tu vida y a decir, verdaderamente esto no me hace sentir bien, yo voy a cambiar este hábito y voy a hacer ahora respiración consciente un poquito, a ver cómo me siento. Y empiezo a probar ciertas cosas que me llevan hacia adentro. Porque, ¿qué distingue el despertar del estar dormido? Que yo tomo conciencia de que yo tengo el poder de trascender. Por eso mi astrología se llama astrología cabalística trascendente. ACAT son sus siglas. Porque justamente ahí descubrí que está el poder de nosotros. Cuando dejamos de ser influenciados para nosotros ser regentes de nuestra propia alma y de nuestras decisiones, en donde si es verdad, nosotros nos toca, aquí estamos expuestos, hablando ante un público, y así pues todos los influencers, los conferencistas, las personas, los maestros que lo hacen, siempre van a estar expuestos a ser escuchados, criticados, contradecidos, amados, odiados. Eso es como que dice el mundo externo, que no es el mundo real. Porque, por ejemplo, a mí no me afecta nada de lo que diga un tercero sobre mi experiencia de vida, porque eso para mí es muy enriquecedor. O sea, no hay cosa en el mundo más importante para mí que mi vida. O sea, el resto no me distrae. Si es una referencia, ¿por qué no? Yo no vino a ser sociable y vinimos a aprender de los demás, maravilloso. Eso siempre lo tengo presente y me encanta compartir. Y soy muy social y me encantan mis temas, compartirlos. Yo entrego todo. Los estudiantes que están conmigo, los participantes, te pueden decir, sobre todo los de Kabbalah, actualmente, que es lo que estamos conversando. Yo entrego todo lo que yo he investigado. Yo no me quedo con nada. ¿Para qué? Si yo tengo un propósito, yo lo descubrí, esa es la forma como yo debo asumir. Y yo siento que, por ejemplo, eso es parte de mi propio despertar. Saber que yo vine a eso, asumir con responsabilidad esa labor de compartir este conocimiento, de llevar un poquito de luz a donde hay sombras, para iluminar esos espacios que internamente algunos seres humanos tenemos, o todos tenemos, y nos toca afrontarlos desde la luz. Entonces, el despertar es tomar conciencia del sentir, es lo primero. Decía que había ¿Qué dos retos más, el despertar emocional, ¿y cuáles son los otros dos? Tomar conciencia, los retos, sentir. Y al sentir, ¿cómo tú gestionas ese sentir? Ese sería el 2. El 2. Tanto primero, ¿qué siento? Pero desde tu pureza, no desde el engaño del cerebro, que como dicen los neurocientíficos, el cerebro es hackeable. El truco, la magia, si es que se puede llamar una magia celeste o una magia interior que uno tiene como alquimista, que somos también,
es sentir desde la esencia. Eso sería lo primero. Es decir, sentir sin interferencias. O sea, saber que lo que yo estoy sintiendo fluye desde mi toroide, desde mi centro, que es mi corazón, y saber que eso que estoy sintiendo es mi verdad y que no está influenciado. Que es buena, mala, es tu verdad, ámala. Porque ese es el punto de partida para seguir ese árbol y seguir en esa energía ascendente hacia la fuente. Sentir desde la libertad que te da tu esencia que eres, desde esa chispa interior, esa chispa divina que nos habita, no está lejos, está dentro. A partir de allí, la segunda fase sería gestionar. ¿Cómo lo gestiono? ¿Cuál es mi respuesta inteligente, emocionalmente hablando, ante esa sensación, ante ese sentir que me da este soma, este cuerpo, esta alma? Bueno, voy a actuar sin violencia, pero imponiendo un criterio personal claro al otro, al evento, a la circunstancia, al entorno que me está provocando algo. Entonces yo respiro. Cuando nosotros actuamos y reaccionamos sin respirar, es el ego que está actuando. Ahí no estás en despertar. Te tienes que tomar unos segundos, unos minutos para sentir y canalizar la forma como tú vas a devolver esa respuesta desde el amor, desde tu centro crístico, desde lo que eso va a generar belleza en el otro, aunque haya venido con ese ataque. Y cuando tú respondes desde el amor, mira cómo cambia la energía. Y el amor no quiere decir que vas a ser manso ni menso. Vas a ser equilibrado. Porque tampoco, ¿verdad? Vamos a caer en esos extremos. Pero sí te permite de alguna manera conectarte con eso maravilloso que es la vida. Y de a partir de allí hacia arriba viene lo más hermoso. Tu conexión con tu yo superior, con la certeza de saber que ahora tus decisiones están iluminadas y están impregnadas de una frecuencia maravillosa, de una gran vibración, porque comprendiste que despertar no es solo aprender cosas nuevas de esta era, ni teorías por allí del espíritu, no, es sentirte, es la clave. Cuando tú aprendes a sentirte, entonces estás conectando con tu alma, que es tu verdadera esencia. El ego es un constructo necesario. Me preguntaste también de la cábala. Es un constructo necesario. El ego no puede morir, porque el ego es el que te representa ante la sociedad y este mundo exterior. Hay que asumir el personaje, pero de la mejor manera, de la más alta calidad humana posible. Y todos somos importantes y útiles para la frecuencia y permanencia de la fuente y de Dios que se maneja vivo, pues, dentro de nosotros y fuera de nosotros también. Y luego ese yo superior que lo conquistas, ¿verdad? Y que conectas, que eres capaz de viajar hacia esa dimensión, a esa esfera de conciencia que le llamamos yo superior, que no es más que ya un alma despierta y evolucionada, que también te habita, que tú eres capaz de acceder a través de tu propia tecnología a ese nivel de conciencia. De ahí lo que viene, bueno, los trabajos más duros, ya encontrar ese equilibrio entre el bien y el mal para entrar a la esfera más elevada arriba, que es la supraconciencia y despertar hacia ese territorio hermoso y divino, cósmico, elevado, ya pues, es la madurez espiritual, ha sido como que dice el fruto del camino a lo que todos los que estamos en este mundo de la Cábala hemos comprendido. Y nos toca una gran labor, un gran trabajo interno muy profundo y sincero. Ya. Una pregunta, ¿qué? Porque mucha gente, como dije antes, en filosofía hay muchos caminos, pero debe ser, yo me quiero acercar a la cábala. ¿Cuál es el error más común que tú ves de la gente que se acerca a la cábala? El error no solamente de los que se acercan a la Kabbalah, sino cualquier escuela esotérica, espiritual, holística, iglesia, culto, porque es querer un salvador que está afuera. Mm, Nadie te va a salvar. Hay que demitificar eso. Afuera solo existe el reflejo de lo que se creó primero adentro. Y la Kabbalah te lo explicó muy bien y como yo te lo comenté al principio, hay una gran mente divina arriba, ¿verdad? Que contiene todo esto y que a partir de allí se crea todo lo demás. Entonces, el trabajo es de adentro hacia afuera. No creer que con leer un salmo, un tejilim, trabajar los clipot, que llaman en Kabbalah, que son esas sombras oscuras,
con recitar mecánicamente un verso hebreo vas a sanar. Hay un trabajo consciente, hay un atributo que la fuente, que el Dios fuente, sí capta, que aquí no se puede engañar, que es tu vibración y tu frecuencia. No es que tú leas mecánicamente 1000 afirmaciones diarias, un salmo, los exhortos de los nombres de Dios. Eso es hermoso, pero ¿desde qué posición lo haces? Desde el miedo, desde el desespero que Dios tiene que escuchar, a juro. O ni el apuro, ni que porque tengas una necesidad, no es así. Tienes que crear, ¿verdad?, dentro de ti ese espacio donde cabe la posibilidad de que eso suceda. Entonces la manifestación siempre va a ser desde adentro hacia afuera. Entonces, ¿qué les aconsejo yo? No se vayan a empezar a hacer tareas, ¿verdad? Y a establecerse ciertos planes de trabajo con herramientas de la Cábala si primero no han concientizado, no han tomado conciencia de su sentir. Sientan. Ahí va a estar la clave de todo el progreso y la evolución de un estudiante de Cábala. Que no sea nada más la Torá, el Sefer Yetzirah, el Talmud, que son hermosos y son los libros fundamentales, con todo respeto, el Zohar, ¿verdad? Ahí está una riqueza cultural, espiritual, pero es cómo nosotros gestionamos esa información, cómo la traducimos en conciencia. Como les dije, la Cábala trabaja para la conciencia, no para el ego. Entonces, ese es nuestro camino evolutivo. Crear conciencia del sentir y que todo empieza dentro de nosotros. Por ahí, el que empieza a estudiar Kabbalah, seguro que le va a ir excelentemente bien. Néstor, yo estoy viendo todo esto como una gran oportunidad de transformación, o sea, bueno, evidentemente como es algo, la verdad me despierta muchísimo interés, lo he tenido siempre, y sin embargo me despierta ese interés desde esa transformación, desde esto básico y esencial, no como de irme a estudiar todos los libros hebreos, sino como desde esa práctica de la esencia y de ver cómo esto puede ser una oportunidad también de autoconocimiento y de transformación, practicándolo así simple como tú lo estás explicando, pues, porque realmente, incluso, bueno, el comentario que hiciste, o sea, sobre el ego, es un punto interesante, ¿no? Pues yo creo que podríamos hacer un capítulo del ego, Nayi, porque viste que he tenido con varias personas sobre el ego. Pero cómo ver el ego como un instrumento más. Entonces, Claro. y desde allí, por supuesto, aplicando lo que tú estás diciendo, el sentir, el acción, la gestión y la conexión con el yo superior, pues uno trasciende todos los defectos del ego. O sea, es lo que estoy viendo, pues con lo Claro, claro, y es que es necesario porque vivimos en un mundo social donde que... nosotros nos toca interactuar aquí con otras personas. Entonces, cada una de ustedes asume su rol, el papel que eligió para poder ejercer su rol, pues, también terrenal en este reino, en este mundo visible, tangible, que evidentemente es necesario un ropaje. No podemos salir desnudos, tenemos que salir con nuestra identidad, pues, con la que proyectamos al mundo, esto es lo que somos, aunque en esencia estamos trabajando otra cosa. Pero nos toca profesiones, oficios, funciones y roles distintos en la sociedad, que es parte del ego, parte de la máscara social, que son necesarias. De Claro, hecho, he escuchado a grandes psicólogos cabalistas y lo afirman de esa manera. El ego es necesario, porque tienen que satanizar el ego. No, ese es un punto de referencia. nuestros personajes con responsabilidad. Con responsabilidad, que es la palabra clave, una de mis palabras preferidas, de hecho, cuando se habla de espiritualidad. Porque confundimos también ese término de espiritualidad con otras cosas, con religiosidad, con moral, y digamos que la espiritualidad es muy pura, porque es lo que te hace en esencia realmente ser quien eres, y es la verdadera ruta del alma hacia la libertad, cuando tú conectas con tu espiritualidad. Porque Néstor, religiones hay muchas, todos sabemos, y con diferentes formas de afrontar la parte teológica, sus rituales, son muy hermosos, pero tu espiritualidad, la de ustedes, la mía y la de los quienes nos escuchan, es lo más importante. Y ese es escuchar la voz de tu esencia. Lo que les comentaba con la pregunta que me hizo Nayibe, el primer punto de partida de cualquier persona
que quiere realmente estudiar Kabbalah y aprender sus preceptos, sus principios, sus valores, es aprender a sentir. Sentir tu soma, tu cuerpo, tus vibraciones, tu frecuencia. Y algo importante que sería un tema muy interesante y muy lindo en algún momento. Hay que activar el observador consciente. Es la única manera de que tú puedas crear un referente en una versión nueva. Si tú no observas, si tú no activas tu observador consciente, ¿verdad? Ese que no se ofende, que entiende el punto de equilibrio, ese que es capaz de mirar todas las dimensiones del ser sin autocrítica, sin autojuicio, ese observador consciente es el que te va a llevar hacia los niveles más elevados de conciencia. Porque ese es puro, es objetivo, no está afectado por el ego, sino que es como esa parte divina, la verdadera inteligencia que nosotros tenemos que desarrollar. Ya. Y bueno, este tema de la Kabbalah es súper extenso y esto es nada más así como el piquito del iceberg que tocamos hoy. Una pincelada. Sí, un brochazo, la primera capa o las orillitas. Pero si pudieras dejarle una idea a alguien que nos está escuchando, algo que tú sientes que es importante, que te necesitaba o que tú quisieras compartir en la conversación del día de hoy, ¿cuál sería? Mira que todos los días estamos eligiendo, todos los días estamos vibrando, estamos actuando, accionando y tomar conciencia de que cada una de nuestras acciones y la forma como nosotros asumimos cada una de esas acciones queda impregnada, ¿sabes? Estamos siendo observados permanentemente por una conciencia, no por nadie que te va a juzgar, ni a temer, ni te va a castigar. No, no, no creo en el Dios castigador, creo en la conciencia divina que habita en nosotros y que cuando nosotros vayamos a ejercer un acto, una acción en un momento dado, nos hagamos la gran pregunta que todas las religiones, y es la regla de oro de todas las religiones y escuelas espirituales, y es que si eso que yo voy a hacer favorece al otro, le multiplica, le suma, lo ayuda, lo empodera o lo disminuye, lo empobrece, lo vulnera. Cuando tú tienes esa claridad mental para cada acción diaria, ¿verdad? De tu vida, tú te tomas ese pequeño tiempo antes de abordar, de reaccionar, y verás que cuando te abres esa gran respuesta profunda, allí está ese observador consciente, ahí está presente ese sentir con la divinidad, ahí está la chispa divina actuando, porque tú te estás dando el permiso que no sea el ego quien responda, sino tu ser, tu alma, encarnada, evidentemente en ese cuerpo humano que, bueno, somos neuroendocrinos, y evidentemente las hormonas, las emociones, todo eso nos mueve, pero cuando te tomas unos segundos para actuar en conciencia, significa eso. Esa es la regla de oro. Jesús lo dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Las escuelas orientales dicen, trata a los demás como te gusta que te trataran a ti, y yo creo que eso es lo que yo hago. Y eso para la Kabbalah significa ganar atributos, méritos. Eso, escuchen a Albert Gosla, Mario Sabán, todos estos grandes maestros que yo los sigo y también me alimento mucho de ellos. Ellos siempre lo dicen. La Kabbalah no es un acto mecánico de aprenderte himnos hebreos o salmos o saberte de memoria la Torá o los libros sagrados. No, es justamente vibrar en conciencia con cada una de nuestras acciones y ganar méritos. Así es que el ser humano gana méritos según la Cábala, y así que podemos ir al cielo, según los cabalistas tradicionales, que el cielo sería la conciencia fuente que nos creó, no unas nubes, no. Es la conciencia mamá mayor fuente que hizo posible que estemos aquí, la creación. Néstor, con todo lo que sabes hoy, y más allá, o sea, vamos a decir, fuera de la cábala y de todo el conocimiento que sé que has integrado, que sé que eres un gran buscador y integrador de conocimiento, Sí. todo lo que has integrado,
¿qué crees que realmente importa en la vida? Amarse. Lo puedes escribir amar rayita C. Y después me cuentas qué te vibra esa palabra y qué frase, así con el guioncito, lo que eso significa. No hay otra forma de vivir en paz si no empezamos por allí. También lo dijo Jesús, pero lo repetimos mecánicamente y no nos paramos a ver qué es lo que dijo fue, ámate primero tú. A partir de allí empieza toda una vida, unos senderos, eh, una experimentación totalmente diferente, totalmente diferente. Yo lo aprendí, yo me autocuestionaba, yo me autoexigía, tenía un autoconcepto, una autoimagen de mí muy vulnerable y la Kabbalah me hizo despertar por allí. Dije, si yo no me amo, yo no me apruebo, y si yo no me acepto en mi esplendor, en toda mi extensión, este cuerpito que no llega a unos 70, estos 74 kilos, esta nariz, estas orejas, ¿cómo pienso? Yo tengo que amarme por entero, de pie a cabeza, por dentro y por fuera. Es la única manera que yo puedo con responsabilidad sentarme aquí frente a ustedes, porque predicadores hay muchos, conferencistas hay muchos. Pero cuando tú hablas desde el alma, desde la sinceridad, ya a ti no te importa sacar quién fuiste, una anterior vención, porque ya tú eres testigo de la transformación. Entonces, amarse plenamente, sin peros, sin fallos, sin dudar, y que cuando miramos todos los días frente a ese espejo, estamos mirando al propio Dios en acción. Bendecirte eso que ves allí cuando te paras frente a tu espejo, porque tú eres una bendición. Es un privilegio estar aquí para hacer el bien, para multiplicar el amor, para conectarnos con los demás, para ser bondadosos, también para poner no saludables y límites saludables, porque hay que estar en armonía con los dos pilares. Pues son como dos cerebros y los dos son importantes. Lo más importante de todo es que ambos funcionen en unidad y para eso hay que buscar un punto de equilibrio y amarse es lo que nos da ese punto de equilibrio. Para todo lo demás, vas a tener éxito en todo lo que hagas y emprendas cuando comienzas por esa gran regla. Amarse. Gracias, Néstor, qué bellas palabras, de verdad que me Wow. llegan profundamente. Nayi, ¿quieres agregar algo más? No, yo me quedé con el cerebro explotado ahorita con con esa sencillez, porque es verdad, y ya cerrando aquí, yo ahorita estoy estudiando el curso de milagros y escucho lo que Ve, tú estás diciendo, es muy relacionado y es lo que dice el curso, y me va a salir un poquito de contexto, pero me nace del corazón, es verdad, porque cuando nos amamos a nosotros profundamente, de ese amor incondicional, como dices tú, sin peros, lo que vemos afuera va a ser lo mismo. es correcto. Fíjate tú, y algo importante para los que están animados a la Kabbalah, tengo por aquí en una nota, a ver si la tengo, qué importante, con algo así, como que, por ejemplo, la Kabbalah es una ciencia del alma, ¿verdad? Es una tecnología universal, así como no necesitas ser alemán o alemana para aprender la física de Einstein, no necesitas una etiqueta religiosa, judía, hebrea, ¿verdad? Para conocer los secretos de la creación y para conocer todo lo que significa el conocimiento de la Kabbalah como ciencia y tecnología del alma. Entonces, siempre yo digo que todo aquel, ¿verdad?, que esté listo para ser responsable de su propia energía, ya está despertando y está haciendo Kabbalah práctica. Cuando eres responsable y cuando el darse cuenta está activado permanentemente, cuando tu vida diaria es una meditación activa, no es que tienes que sentarte para meditar, es que tienes que vivir meditando. O sea, cada acción tiene que venir ya, es como un acto de meditación activa. Y para eso, pues, hay que ser muy responsable de nuestra propia energía y de lo que nosotros estamos emanando a través de nuestros pensamientos, acciones, respuestas y reacciones diarias. Ese es mi consejo diario para las personas. Bellísimo. Néstor, muchísimas gracias. De verdad que yo estoy infinitamente agradecida pues por el tiempo y el amor que
que entregaste acá en este espacio, que estoy segura que va a llegar a muchas personas y que invito a todas las personas que están acá conectados, que están viendo este capítulo, que compartan esta información a quien les resuene, por supuesto, porque esta es una oportunidad de mirar. Nosotros aquí en este espacio, en este podcast, nuestra intención es darle distintas miradas, porque hay muchos ángulos, ¿no? De, como dicen allí, todos los caminos llevan a Roma. Aquí es como darle esta mirada para despertar realmente, cada quien según lo que más le resuena, pero esto realmente lo valoro inmensamente, Néstor. Gracias nuevamente, gracias a todos los que nos escuchan, compartan, suscríbanse a nuestro canal, que realmente pues así estamos creciendo para seguir compartiendo más de estos temas que para nosotros es maravilloso. Para mí también, yo aprendo de ustedes también. Gracias. Todos los días. Bueno, entonces hasta una próxima, nos vemos en un próximo episodio. Feliz día para todos. Muchas gracias, muchas bendiciones a todos. Y así, con la mente abierta y el corazón dispuesto, nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este episodio le llegue al que le tenga que llegar. Recuerden, la vida es una arepa y hay que disfrutarla con todo. A ver, mi gente, ¿qué les dejó este capítulo de hoy? Compartan sus experiencias en los comentarios o en nuestras redes sociales. Que la vida los sorprenda con cosas maravillosas. Los invitamos a seguir explorando estos temas que nos motivan a crecer y a seguir echando cuentos sabrosos. Y como siempre, como vaya viniendo. Estamos en sintonía y hasta la próxima.